Bueno, buenos días. Aquí tenemos y le damos la bienvenida al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy a Alejandro Cervera, músico, coreógrafo, regisseur. Bueno, bienvenido, realmente te agradezco tu presencia y tu tiempo, que estés acá y compartas con nosotros. Eh, Quería comenzar, como te decía antes, en el presente, y el presente nos encuentra atravesados por esta pandemia, la situación de cuarentena y toda la cuestión sanitaria y también económica, ¿no? Y que nos afecta a todos y a todas, y por eso quería que primero te explayaras un poco respecto a cómo esto te afectó a vos en tu trabajo y en tu cotidiano, y después que podamos seguir conversando sobre tu obra, tu pensamiento, la danza. ¿Sí? Es que, Ok, Dulcinea, muchas gracias por convocarme. Buen día para vos y para todos y todas. Y bueno, para mí la pandemia en principio me asusta, en principio me da miedo hasta que no haya una respuesta, digamos, científica confiable. No es solamente el problema de que me tengo que quedar en mi casa o que no puedo trabajar, también me da miedo enfermarme, también me da miedo morirme. Digamos, no es algo, una variable que esté alejada de mí. Por suerte, hasta ahora eso no ha pasado. Pero, de todas maneras, esta situación, digamos, mundial, esta situación que no se puede controlar del todo, que parece que se controla, pero luego se vuelve a descontrolar. Yo pensaba, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que hay algo en todo esto que pareciera como que el planeta o la naturaleza o el cosmos, en todo caso, nos está indicando. Y sería bueno que le prestáramos atención, no solamente atención a cómo nos salvamos, sino atención a cómo seguimos. Yo quisiera que la humanidad tome conciencia de lo que está pasando, pero que es el resultado de lo que ha venido pasando durante muchos siglos, no solamente en los últimos 40 o 50 años. Es cierto que en los últimos 40 o 50 años las cosas han empeorado. Ha empeorado la relación entre las personas, ha empeorado la relación social en los países, en los grupos sociales, en las clases sociales. Ha empeorado la relación de los hombres con la naturaleza. Ha empeorado el trato hacia la naturaleza. Y ha empeorado también el trato hacia los valores éticos y morales, aunque quizá ahora hablar de valores parezca una antigüedad, pero yo sigo confiando en los valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la verdad, y que tienen que ver, sobre todo, además, con sociedades más igualitarias, sociedades donde las diferencias sociales y económicas y las diferencias en el poder y las diferencias en la posibilidad de acceder a la cultura, de acceder a la educación, de acceder a la salud, pero también de acceder a los bienes materiales, sea un poco más igualitaria. Me encantaría que luego de esto, no sé cómo, las sociedades pudiésemos pensarnos de una manera diferente. Soy pesimista al respecto, por lo que estoy viendo en los últimos meses, en los últimos 2 meses, por lo que estoy viendo en mi propio país, soy pesimista. Recuerdo la primera emoción de los primeros días cuando salíamos a las 9 de la noche a aplaudir a los trabajadores de la salud. Y después de eso vino una especie de oscuridad, vino algo incomprensible. Uno se empezó a enterar que había un consorcio que le decía al enfermero, no vengas más, o que le decía a la médica, no venga más.
Y este egoísmo y esta ignorancia y esta brutalidad me hacen a veces pensar con un gran pesimismo. Veremos, no lo sé. Con respecto a mí en particular, los primeros meses fueron muy difíciles porque era de pronto encontrarme sin actividad, pero además confinado en mi casa, solamente con mi perra, y con una disposición del tiempo nuevo, como sin saber bien qué hacer. También en esos primeros meses fue muy difícil la posibilidad de concentrarme, la posibilidad de organizarme. Entonces los días pasaban como en una especie de sin tiempo, y también las noches pasaban como en una especie de sin tiempo. Me despertaba, dormía mal, comía mucho como todo el mundo. Entonces fueron bastante desquiciantes los primeros tiempos. Lo que sí fue bueno es que empezó a haber como una mayor, como te lo decía hace un rato, como otros intentos de comunicación con los amigos y con los no tan amigos, también con la gente que Sí. uno conoce menos. Y bueno, a través de las plataformas, a través de las redes, a través de los teléfonos, como esta necesidad clara que tenemos los seres humanos de conectarnos y de ser gregarios, y frente a la imposibilidad de encontrarnos, de salir a tomar un café, de comer una pizza con los Mm, amigos, de ir a un cumpleaños y tomar un vino, hubo que reemplazarla por esto, por estos encuentros virtuales, y también reemplazarla por una escucha mayor. Yo tengo un amigo, un director de orquesta, que decimos, bueno, te voy a mandar un audio y de golpe son 8 minutos de audio y nos pedimos disculpas, pero yo le decía, no te preocupes, porque yo tengo el tiempo para escucharte, pero además, después es bueno poder escucharse a sí mismo, lo que uno ha dicho, lo que uno piensa, ¿no? Un poco como en el psicoanálisis, ¿no? Un poco va apareciendo eso. Te decía que esos primeros meses fueron un poco caóticos, después ese tiempo se fue organizando un poquito, no mucho, como bueno, un tiempo para sacar a mi perra a pasear, a dar la vuelta a manzana, un tiempo para pensar qué iba a comer, un tiempo para hacer una clase de inglés diaria, dedicarle un tiempo a tocar el piano, que es una actividad que hago de siempre y de toda mi vida, y también un tiempo a cuidar mi casa, a limpiar la ropa, a planchar, todo eso. Fueron duros y sigue siendo muy duro, sí, porque la idea de esta incertidumbre en la que está varada la humanidad, esta incertidumbre terrible de no saber esto cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Es difícil vivir en el medio de un lago y no saber para dónde está yendo el barco, y no saber a dónde vamos a llegar, no saber a qué costa vamos a mm, llegar, si es que llegamos. Es difícil manejarse con esa especie de vida como sin brújula. Y todos los proyectos que uno hace, sí, todas las ideas que uno tiene, a veces nacen con cierta fuerza y después se debilitan, porque justamente esa incertidumbre, esa incerteza de cómo van a ser las cosas en el plano de lo material, terminan como carcomiendo un poco las ideas. Eh, yo ahora estoy mejor, yo ahora puedo concentrarme más en ver películas, en leer algo, en leer un libro, en tocar el piano y hacer mis clases de inglés. Y también de alguna manera hay como una especie de palabra que es una palabra muy cristiana, pero que viene bien, que es estar un poco resignado a esta situación. Que no vale la pena enojarse, porque el enojo no nos lleva a nada. Más o menos es ese el panorama.
Sí, 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 por lo que escucho, hay algo que tiene que ver con el volver hacia adentro y a lo simple también, ¿no? A las pequeñas cosas cotidianas en relación a la casa y a esa organización Sí, espacial, temporal, ¿no? sí, Eh, sí. Yo leí una vez una cosa que parece una tontería, pero que el otro día la volví a pensar, y alguien escribió en Facebook, no sé en dónde, hay que limpiar la casa. Esa cosa que es medio del Feng Shui, que a mí jamás me sí. interesó, nada de eso me interesó nunca, no me interesa, no me llega. ¿No? Mm, Vos sabés que dije, sí, hay que limpiar la casa, tengo que barrer la casa, tengo que pasar el plumero, tengo que poner el lavarropas, tengo que cambiar las sábanas de la cama, porque además esa idea de limpieza, esa idea de tener cierto orden también ayuda a vivir, sí, porque si en medio de todo eso nos dejamos invadir por ese desorden que yo te comentaba del comienzo, ¿no? mm, Esa especie de nada donde que yo empecé a vivir el 14 de marzo, no sabía hasta cuándo ni cómo, y no se sabía, me daba mucho miedo ir al supermercado, y mm, etcétera, etcétera, etcétera. Luego todo eso se fue aflojando un poco mm, y se fue organizando un poco. Y dentro de eso también esas pequeñas cosas como por ejemplo tener el día más o menos ordenado en actividades y tener el espacio que nos toca, donde nos toca estar. Yo tengo una casa muy grande y muy cómoda, pero de todas maneras, tener un espacio ordenado y que nos sirva también para tener rincones para las cosas. Aún la gente que vive en departamentos muy pequeños, yo tengo muchos amigos que viven en departamentos muy pequeños y hablábamos eso. Hay que tener un rinconcito en la cama para tirarse y leer, hay que tener una silla para ponerse a dibujar, hay que tener las escobas bien organizadas, hay que tener la cocina limpia, hay que tener la ropa al día, porque eso nos da cierta fuerza. Por supuesto que todo lo demás, hay gente que tiene una gran actividad espiritual, o que sí. puede pensar en montones de otras cosas. No, no es mi caso, yo soy un hombre más de la acción, pero bueno, es así. Claro, claro, siendo un hombre de la acción, el recortar toda la actividad, al principio puede desorganizar, pero después veo que encontraste también como una estructura y un espacio donde moverte ordenadamente que también organiza por ahí internamente, ¿no? Lo que es Exactamente, la relación exactamente. con el Feng Shui. Sí. Y en esos aparece el espacio para crear, para la imaginación. Mira, el año 20 iba a ser para mí un año de una gran actividad en proyectos fabulosos y en proyectos que me interesaban mucho. Yo iba a empezar con algunos asesoramientos que me había pedido Paloma Herrera para los ciclos infantiles de danza. Desde hace unos años ya lo vengo haciendo. Viste que el Paloma organiza las Sí. funciones nocturnas, ponele de Copelia, de Giselle, de lo que sea, y Mm, luego hace unas adaptaciones para niños que van a la mañana y ven un espectáculo que mucho más breve, mucho más condensado, que tiene que ver con el espectáculo que luego que se va a hacer a la noche, que es la obra completa, y siempre hay un relator que les cuenta un poco a los chicos claro. El cómo es cuento. la historia, cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Y Paloma desde hace unos años me lo venía encargando. Y cosa que yo hago luego con un actor, trabajé mucho con Francisco Benvenuti, que es un actor Sí, divino, lo conozco. este, y entonces organizábamos el texto, organizábamos el personaje que iba a decir el texto, cómo lo iba a decir, qué tipo de relación iba a tratar de establecer con los chicos, luego también con los artistas adentro, una vez que se abría el telón, etc. Es una tarea pequeña, pero es una tarea muy linda. Bueno, de esas
Empezaba el año con 2 proyectos con Paloma. Luego teníamos la reposición del Reñidero, que es una obra que adoro, para el Ballet del San Martín. Es una pieza que justamente ganó el premio Teatros del Mundo, y la posibilidad de volver a trabajar con esos bailarines, y en esa que es un poco mi casa, que es el San Sí, Martín, me daba muchísima alegría. En medio de todo eso tenía también un proyecto ya cerrado para el ballet de la Universidad de Cuyo. Yo soy un hombre vinculado, digamos, a la oficialidad, al Colón, al San Martín, etcétera, 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 etcétera. sí, Pero también esa oficialidad me ha llevado a ser federalista. Y he bien. trabajado mucho con compañías del interior y me da un enorme gusto, un enorme placer. Las condiciones del interior son a veces muy difíciles y las directoras, en este caso, Marisa Mangewi, que dirige el ballet de la Universidad de Cuyo, es una persona de una fuerza enorme para lograr un espacio, para lograr un presupuesto y para lograr que el ballet funcione. A veces en condiciones muy difíciles. En Mendoza a veces hace mucho frío. No es fácil hacer danza en Mendoza cuando hace mucho frío y cuando Sí, se cuenta con un aula que no está particularmente calefacción. adecuada a esas condiciones. Sí. Pero bueno, de todas maneras, ese es un ballet que viene trabajando hace muchos años, y hace 2 años ella me pidió que montara Alicia en el País de las Maravillas. Y yo le dije, mirá, Marisa, Alicia es una producción enorme. Ella la había visto en el Colón, tiene más de 100 trajes, tiene una producción así, bueno, y necesitamos bailarines también. Y ella me dijo, mire maestro, lo vamos a lograr, si usted me dice que sí, yo ya me pongo a... Bueno, y efectivamente fui y lo hicimos, y fue un placer enorme, fue un placer enorme. Por supuesto que no fue la versión del Colón, no tuvo la magnificencia Sí. escenográfica y de vestuario que puede tener la versión del Colón, pero tuvo un calor y tuvo un cariño y tuvo un nivel de creatividad con los técnicos mendocinos de la universidad que la verdad que me hizo muy feliz. Y los bailarines estaban muy felices de hacer un espectáculo como ese, que es un espectáculo más blando, de personaje, que es un personaje, que es un espectáculo que está directamente dirigido a los chicos, y cuando uno trabaja con una platea de niños, es una Sí, felicidad lo que los chicos reciben, y sobre todo si la obra la pueden seguir, los buenos y los malos, y el amor claro. y el peligro, y bueno, todo eso es fabuloso. Así que nada, fui con Damián Malvasio y lo montamos y fue fabuloso. Al año siguiente también lo hicieron, inclusive en una pequeña ciudad, no tan pequeña, una ciudad más chica, en Mendoza, que se llama Alvear. Mm. Y dentro de todo esto, Marisa me había convencido, habíamos empezado a hablar para que yo montara Pinocho. Ojo. Pinocho, que es un, un proyecto que me encanta, eh, y que lo tengo en carpeta hace muchos años. Hace muchos años leí el libro de Collodi un poco de casualidad y me encantó. No la totalidad, pero sí una buena cantidad de capítulos. Pinocho, Collodi cuando lo escribe, muy al estilo de esa época, era por entregas que se hacían, aparecían en el diario, ¿no? En el diario italiano aparecía cada 15 días un capítulo de las aventuras de Pinocchio. Y entonces esta especie de serie finalmente conformaba un libro. Y por supuesto que algunos momentos son más felices y más interesantes que otros. Entonces tenía armado justamente un guión, y la idea era también, más o menos para esta época, ir a Mm. montar el Pinocho. Y con eso es un proyecto en el que habíamos avanzado bastante con Laura Copertino, que es una excelente escenógrafa,
y vestuarista que me acompañó en Macbeth y que me acompañó también en Reñidero para el San Martín. Empezamos a trabajar en los bocetos, empezamos a calcular las posibilidades reales de producción, porque siempre hay que pensar en eso, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidades concretas uno tiene de materializar las cosas y que sean materializadas dignamente, digamos? Sí. En el sentido de que no pretendan ser lo que no pueden ser. Y bueno, habíamos trabajado en eso, y también estábamos muy contentos, y también al mismo tiempo estábamos trabajando en lo que iba a ser el último proyecto del año, que es Carmen para el Ballet del Colón, que me lo había pedido Paloma, esta vez sí para un espectáculo para la noche, donde yo iba a compartir programa con Giri Kilian, así que estaba no solamente sorprendido, sino que asustado ¡Ay, qué bueno! de compartir un programa con el Ballet del Colón, en el Colón, y además compartir con Giri Kilian, donde Giri Kilian iba a abrir y yo iba a cerrar, porque Carmen es una obra más dramática, y Paloma fue muy claro también, cuando hablábamos al principio para los espectáculos para los chicos, un buen día me dice, mira, yo quisiera que vos hagas Carmen. Y yo le dije, Paloma, pero Carmen está más hecho, mucha gente hizo Carmen. Vos tenés acá, por lo menos tenés 2 versiones. Y Paloma me dijo una cosa muy linda, pero yo quiero que tenga la música de Bizet. Y yo quiero que sea un gran espectáculo, como el que yo vi en el Metropolitan cuando era chica, el Metropolitan de Nueva York, sí, cuando era chica. Y entonces me lo empezó a contar, lo que ella recordaba de aquella experiencia viendo Carmen en Nueva York. Y le digo, ¿sabés que vos en realidad no me estás contando un ballet? Vos me estás contando la ópera. Para mí que tus papás te llevaron a ver la ópera Carmen, y vos, como eras chica, se te confundió un poco en el recuerdo. Y ella me dice, es probable, pero yo quisiera que tenga una gran espectacularidad, que tenga la música de Bizet, y que sea un espectáculo muy atractivo, no que sea un espectáculo hermético o un espectáculo abstracto, sino que sea un espectáculo atractivo. Y como yo tengo ese costado de regisseur, tengo ese costado operístico, así que dije, a mi juego me llamaron, porque voy a hacer el ballet, pero además lo voy a teñir de un cierto halo operístico. Así Sí. que también estábamos trabajando con Laura Copertino y con Paz Corinaldesi, que es una maravillosa asistente que tengo, también con Damián Malvasio y Sergio Villalba. Tengo 3 jóvenes fantásticos que me asisten y que me ayudan y que son inteligentísimos y brillantes personas. Entonces estábamos trabajando también con Paz para este proyecto. Y de buenas a primeras, me acuerdo claramente el último día que fuimos a la casa de la escenógrafa y vimos y evaluamos los proyectos, los 2 proyectos, lo del Colón, y también seguimos un poquito adelante con el Pinocho. Y ahí ya la cosa estaba rara. La cosa se había puesto rara, ya no era una broma, che, pará que me voy a lavar las manos. Ay, no, sí, no te doy la mano, te doy... Eso que al principio que sí, parecía como una broma, se empezó a poner espeso. Y fue la última vez que nos vimos, porque yo después ya me encerré, todos nos encerramos, y los proyectos quedaron ahí. Sí. Y un poco al principio seguíamos pensando, y un día con Laura le dije, mira, Laura Copertino, vamos a hacer un sinceramiento. Yo en este momento no puedo seguir pensando en Pinocho, y tampoco puedo seguir pensando en Carmen, porque no sé si esto se va a hacer, porque no sé en qué condiciones esto se va a hacer. Y cuando uno no sabe, otra vez, cuando la incertidumbre es tan grande, sí, es difícil construir sobre lo que uno no sabe. Yo te vuelvo a decir esa imagen. Sí. Estás en un barco, un poco a la deriva, y no sabes a dónde vas a llegar. Entonces es un poco ridículo pensar, cuando llegue yo voy a hacer una huerta y voy a plantar frutales,
No, porque a lo mejor a la costa que llegas no podés plantar ni hacer una huerta, porque a lo mejor llegás a un desierto. Sí, Entonces, uno no puede armar demasiado. Yo no pude seguir armando demasiado mis proyectos porque no sabíamos en qué términos ni cuándo las cosas iban a funcionar. Claramente, a los 2 meses, Augusto Techera, que es uno programador del Teatro Colón, tuvo la gentileza de mandarme un mail y decir, querido Alejandro, la temporada está suspendida y no vamos a poder hacer Carmen, ni ninguna otra cosa, ni con el ballet, ni con la ópera, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos cómo sigue esto en el futuro. Así que Carmen sí. está, hay una selección, yo tengo un guión hecho, soy una persona muy organizada para mi Mm, trabajo, tengo una selección musical que ya está, eh, tengo el guión, tengo las escenas, tengo sí, los personajes, sé cómo empieza, sé cómo termina, sé lo que sucede en el medio, pero está ahí, está en un sí. archivo, en el Drive, de vez en cuando lo miro, pero yo siento que no puedo seguir adelante con, digamos, no puedo decir, entonces la escena del pueblo deberían moverse o deberían hacer o Mm, debería suceder. No, en este momento no puedo. A lo mejor quizá más adelante, si claro, las cosas claro. se van tranquilizando, Mm, puede ser que sea así. Y también el Pinocho también pasó lo sí, mismo, ¿no? sí. Decíamos, bueno, tenemos más o yo también ahí tengo como una especie de secuencia y además el Pinocho es muy divertido porque la música es toda un disparate total porque hay un mambo y hay un tango y hay música de Bach y hay de todo. Tiene un poquito también como una estructura muy suelta y muy disparatada como la tiene Alicia. Y, está el guión musical, y está el guión de las escenas, y están los personajes, pero por ahora todo eso está como, no te digo en un freezer, pero está en la heladera. Sí, qué raro que no se reprogramaron las cosas, como pasa por ahí en la música, ¿no? Con festivales y encuentros que frente a esta Mira, mira, situación se mira, reprograma para la temporada yo siguiente. he escrito, sobre todo en el comienzo, mucho. Y Sí. para las artes, las cosas son muy distintas. Mm, Porque uno cuando dice las artes, en realidad dice universos absolutamente distintos. Yo el otro día estaba leyendo algo que escribí en el comienzo de la pandemia, acerca de siempre algunas discusiones que se producen de la conveniencia o no de lo presencial. Entonces yo decía, si yo me pongo los auriculares y escucho la Quinta Sinfonía de Beethoven, voy a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven posiblemente en las condiciones óptimas en las que Beethoven pensó esa música, sin ninguna interferencia, y el fenómeno artístico va a existir como tal, va a existir, lo voy a escuchar, y es de alguna manera el sonido, que es la música. Cuando yo toco el piano acá en mi casa, lo que yo toco, peor, mejor, más inspirado, con más errores, con menos errores, es la música que pensó Bach. Peor o mejor, pero existe. Ahora, uno se hace la pregunta, porque hay gente que te dice, no, 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 la música grabada no es la música es los recitales, la música es los conciertos, la música es cuando uno va al teatro o a un estadio. Pero ahí hay otra cuestión, que es una cuestión afectiva, que es la cercanía con el intérprete, que es el calor del público, que es el acto social y el acto sí. casi, diría, de festejo. El Eh, convivio, ¿Perdón? el convivio.
¿no? Exactamente, y además el ritual que significan, el ritual que significa ir al teatro, el ritual que significa ir a un recital, el ritual que significa decir, che, nos encontramos a las 9 y tomamos una cerveza y después vamos todos juntos y hacemos la fila para entrar al estadio. Yo lo hice cuando era chico, ¿no? Yo fui a ver Madonna cuando era chico, y Rolling Stones, vi un montón de gente, y vi millones de cosas en el Colón. Y el ritual de la teatralidad es fabuloso. Pero, aunque ese ritual no exista, cuando yo me pongo los audífonos, la música de Beethoven existe. Yo entonces me formulo la siguiente pregunta. Cuando yo veo una obra de danza y la veo acá en la tablet, o la veo en el teléfono, o la veo en la televisión, digo, ¿esa obra existe como tal? ¿Existe realmente? Porque ahí sí yo veo que en el mundo de la danza, en el mundo del teatro, en el mundo del teatro hablado, por supuesto, en el mundo performático, para decirlo de una manera, la presencia del otro, la presencia y la necesidad del ritual es enorme. Yo puedo ver, y he visto en este tiempo algunas producciones que te diría que me entretuvieron y que me gustaron. Pero luego hay como una especie de nada. Cuando eso se termina y yo me encuentro solo mirando la pantalla o el teléfono o la tablet, hay una especie de nada, hay una especie de vacío, hay una especie de desasosiego, que no me pasa con la música. Cuando yo me saco los auriculares y terminé de escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, siento que algo sucedió y que sucedió, que existió. Es como un libro, cuando uno lee un libro, uno termina de leer el libro y siente que verdaderamente eso sucedió. A mí no me pasa eso cuando veo una obra de danza o cuando veo una obra de teatro por streaming, grabada, de hace 15 años atrás, etc. O las mil y una cosas y esfuerzos enormes, enormes, que han hecho todas las compañías de danza, que han hecho todos los bailarines que han bailado adentro del baño, que han bailado en el living, que han bailado en la terraza, que han bailado arriba del pasto. Cuando termino de ver eso digo, estuvo bueno, sí, estuvo divertido, o qué gran esfuerzo, o qué bien hecho, porque algunas cosas son muy lindas, pero igual me sobreviene esta sensación de vacío y de soledad. Esto es lo que a mí me pasa en la actualidad con las cosas. Estas nuevas formas, digamos, son Sí, complejas. Para sí, mí todavía son muy complejas, pero no por una cuestión tecnológica de que no me gusten o que las cuestione, pero ahí sí siento que hay como una especie de vacío. Ahí sí siento que hay algo que a mí artísticamente no llega a conmoverme. ¿Entendés? Me puede sí, interesar, pero no me sí, conmueve. No me conmueve, como me conmueve la Quinta Sinfonía de Beethoven o leer o ver una gran película. No me pasa con el cine, mirá qué curioso. El cine para sí, mí sigue siendo, y es lo que más hago, ver películas, porque además me encanta el cine. Y veo mucho cine, y ha sido una época muy buena en el sentido de poder descubrir enorme cantidad de artistas nuevos del cine, no mm, solamente del cine europeo, sino también del cine nacional, y hay algo con el cine hay algo en ese formato, digamos, que me permite verlo y disfrutarlo, y que cuando termina no me genera ese vacío. claro, claro. Es un poco eso. Por ahí Vos me porque es, preguntabas, perdón, sí.
No, estaba tratando de pensar esto, ¿no? Que el cine está pensado para la pantalla y estamos hablando de otras obras que tienen que ver con un ritual, con una presencia, que no está pensado tal vez para lo audiovisual. Quizás se transformen, pero Pero además, vos fijate que cuando uno se sienta a ver danza o a ver una pieza de teatro, la distancia que vos tenés con el artista, la distancia que vos tenés con la boca del escenario, la distancia que vos tenés con ese espacio, la distancia que tenés con Madonna o con el artista que sea, es esa. Y ese es tu ángulo de visión. Si yo voy a ver a Leticia Masur en la sala Sarmiento y me siento, la voy a ver a Leticia Masur en ese lugar, en ese ámbito. Si voy a ver un espectáculo en el Rojas, también voy a tener esa cantidad de metros y voy a tener ese ángulo sí. visual. Y el artista va a ser siempre el mismo. Va a estar más adelante, va a estar más atrás. Voy a tener un juego como de perspectivas y por supuesto que voy a tener un juego y un intercambio de emocionalidades, digamos. Pero el cine, justamente el cine, de lo que dispone el cine, que es de lo que nosotros no disponemos como artistas escénicos, es del ojo del espectador. Cuando a vos, Hitchcock, te hace un primer plano de una mujer manejando en un auto que va Sí. a robar $30.000 en Psicosis, y te hace un plano de los ojos. No, lo único que vos podés ver es ese plano. Y luego hay un contraplano general. Y cuando vos ves la sombra que no se sabe lo que es, pero que tiene un cuchillo, y cuando vos ves la sangre, ¿no? Sí, En el agua, en el asesinato, estoy hablando de Psicosis, de sí. Hitchcock. Digamos, todo eso uno en el teatro no lo ve, no lo puede ver, porque el ojo, la distancia, el ángulo es el mismo. Pero Sí. en el cine, el director dispone de lo que uno tiene, de lo que el espectador va a ver. El director tiene el poder total sobre la posibilidad visual del espectador. Por eso el espectador puede armar una lectura mucho más cercana a lo que el director quiso hacer. Yo me acuerdo, tuve algunas experiencias en el cine como coreógrafo, que han sido unas experiencias muy pocas, pero me encantaron, la verdad que me encantaron. Y trabajé, me acuerdo una vez, con Miñona, que fue un gran director, el director de Hombre mirando al sudeste. Y, no, perdón, ese es Eliseo Subiela. Miñona fue un gran director. Y hicimos una película bastante grande, con mucha gente, con muchos actores, que tenía bastante coreografía. Entonces yo armaba las coreografías con Miguel Ángel Elías, que tenía un solo, con un montón de bailarinas muy chiquitas en esa época, Susana Sperling, por ejemplo, que era una niñita, Cecilia Elías, etcétera, esa generación. Eran todas unas niñitas. O los números con los actores, con Víctor Laplace, con Cecilia Rosetto, etc. Yo los ensayaba, era una sala de ensayo. Y venía Miñona y lo miraba. Y después al momento de grabar, yo había hecho una danza y Cecilia Rosetto se movía y no sé qué, y era muy sexy y tenía un no sé qué. Pero él me decía, a ver, vamos a repetir, ¿qué? Quiero la mano. Y lo que él terminaba mostrando era la mano de Cecilia Rosetto. Y yo había hecho todo, no solo el cuerpo entero de Cecilia Rosetto y la expresión de la cara, bla, 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 sino el espacio y el desplazamiento. Pero en ese momento, a Miñona, lo que quiso mostrarle al espectador fue la mano, el detalle de cómo Cecilia Rosetto se agarraba a la galera y la revoleaba.
Entonces, el cine tiene esa posibilidad y esa capacidad, digamos, de mostrarle al espectador lo que el director quiere. En otra película con Sergio Renán, había una pelea a cuchillo con dos actores, Lito Cruz era uno, y eran, nada, yo lo monté en el estudio de Lito Cruz, y lo monté como montamos los coreógrafos, vos vas acá, vos acá te cruzás, acá estás en la D, con una visión más o menos frontal, digamos, como a la italiana, como si lo fueran a hacer en un espacio parecido. Bueno, esto finalmente se grabó en una madrugada, en unos lugares en el camino a La Plata, y me vino a buscar un remis a las 4 de la mañana. Bueno, yo llegué muerto de frío a esos bosques cerca de La Plata que tenían niebla, etc. Y ese es el momento en que Sergio quería grabar, que quería filmar. Y cuando veo los dos actores que ya estaban vestidos y tal, veo que él había puesto un riel circular, y la pelea de ellos dos a cuchillo era en el medio. Y yo le dije, Sergio, pero yo esto no lo pensé como una coreografía o como una serie de acciones que se puedan ver de cualquier lado. Lo pensé como frontal. Yo pensé que vos ibas a poner una cámara 1, una cámara 2, una cámara 3, pero no una cámara que iba a girar alrededor de los actores. Por supuesto que Renan lo filmó con el riel y con la cámara alrededor de los actores, pero esa fue su decisión absoluta. Quiero decir que en el cine, por eso estoy diciéndote todo esto para que pensemos juntos, que el cine está hecho justamente Sí, para una pantalla, y el cine dispone de esa enorme ventaja que es su esencia, que es dirigir el ojo del espectador y poner el ojo del espectador, que va a ser la cámara que está rodeando a los actores, de la manera que le parezca. claro. Pero, ¿cómo sería, perdón Alejandro, pero estaba pensando en esa propuesta que te hizo Paloma Herrera de que montaras Carmen, ¿no? Sí, ¿Cómo sería montar esa Carmen contando con ese tipo de recursos técnicos de cámara y poder ir a algo general y a meterse dentro de la escena y de las situaciones y captar detalles? Por ahí puede ser mirá, una obra maravillosa también. no, por supuesto, pero ahí estaríamos hablando de una película. Y lo que Paloma me propone es un espectáculo para el Teatro Colón, para la sala principal, para el escenario y con los bailarines. Mm. Si sí hablamos de una película, por supuesto que sería absolutamente otra cosa. Hace un ratito nomás, a las 11 de la mañana, hablé con alguien del Teatro San Martín en ese sentido, de poder hacer algo con bailarines y algo con músicos, pero en el escenario, en la Martín Coronado, pero no con público, y contando, donde el resultado final va a ser un material fílmico. Entonces, bueno, por supuesto que lo que hablábamos es de eso. Si vamos a hacer un material fílmico, vamos a necesitar cámaras y vamos a necesitar distintos planos, que es un poquito la pregunta tuya, y no un Sí, registro, porque lo que no queremos hacer es un registro, o sea, poner claro. una cámara en la fila 15 Sí, sí. fija y que tome, porque en última instancia eso sería como grabar lo que ve un espectador. Y la Claro. idea... Claro, claro, claro. Digo, pensando en este momento la posibilidad con lo que se está abriendo a nivel de protocolos de salud, de Sí, poder ir sí, a los espacios, pero cómo transmitir al espectador, porque una cosa es estar en el teatro, verlo, sentir los olores, la temperatura, la energía, seguir a uno o a otro, y otra cosa es estar en tu casa, verlo en una pantalla, entonces sí hace falta ese recurso de que le dé dinamismo, ¿no? Que sea mira, más mira, cinematográfico. yo hace ya 2 años que no doy clases, pero no he tenido la experiencia de, como mucha gente, de dar clase por Zoom, por las plataformas. Todavía no lo sé. Yo tengo
una idea, que si querés te la cuento, que se me ocurrió un poco en la pandemia, y que era, o que es en todo caso, empezar a hacer un trabajo ahora, empezar a hacer un trabajo a través del Zoom, donde yo me pudiese establecer una comunicación visual con una persona en su casa el día lunes y el día martes con otra persona y el día miércoles con otra persona. Y entonces esos bailarines en estado de confinamiento, si están solos, tendrían que iniciar un trabajo en su casa sobre sí mismos, un poco vinculado a eso que yo te contaba al principio, vinculado a los rincones, vinculado a los espacios, tratando de que la casa o de que ese espacio elegido por ese bailarín fuese un poco la escenografía y fuese un poco el disparador, ese espacio pequeño, ¿no? Ese espacio donde yo voy adelante y leo durante la tarde, porque en ese momento entra el sol y es un momento cálido. O el momento de la mañana donde voy a estar desayunando, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta era que cada uno de esas personas eligiese un lugar y que eligiese además los elementos de su casa, la cama, el baño, etcétera, y que empezara a elaborar como una situación coreográfica, o como una situación, te diría, narrativa, en ese espacio elegido. Yo lo que decía es que estos ámbitos, los bailarines que están solos deberían trabajar solos, pero algunos bailarines están en pareja con algún otro bailarín. En el San Martín, por ejemplo, en el ballet del San Martín, hay 4 parejas heterosexuales que viven juntas. Curiosamente no hay ninguna pareja gay en este momento, pero sí hay 4 parejas hombre-mujer. Entonces, eso también sería una ventaja porque se podría armar un trabajo, por supuesto, siendo los 2 bailarines, con 2 personas en un Sí. ámbito. Suponete que a Josefina y a Toto los veo los jueves. Entonces, Josefina y Toto, ¿qué armaron? ¿Qué eligieron? ¿Qué están pensando? ¿Qué queremos contar? Y van a tener tanto tiempo, etc. Este era un primer paso. Este era un primer paso. Pero el resultado de esto, a mí me gustaría que en realidad fuese escénico. Entonces, que Josefina y Toto luego pudieran eso que armaron en su casa, en el confinamiento y en el aislamiento, pasarlo al escenario. Esa pareja, pero también el que vive solo, la que vive sola, la otra pareja, ¿sí? De Lucía y José María, tienen también otra cosa armada, etc. Y cada uno de estos entes, cada uno de estas casas, va armando como una situación que luego va pasando en un supuesto, en una llegada a una costa que así lo permitiera, va pasando a una situación escénica. A mí por ahora no me interesa mucho trabajar, o sea, si hay la posibilidad de trabajar sobre un material
y tener una disposición sí, tecnológica, ¿no? De cámara, de luz, etcétera, 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 bueno, quizás es más interesante. Pero me interesa también, me gustó mucho esta idea porque sí es una idea de pandemia, sí es sí, una idea que tiene que ver con el confinamiento. Y es decir, vamos a empezar a ensayar en el confinamiento, pero no vamos a correr los muebles, porque yo veo muchas veces los bailarines que corren los sí, muebles, que tapan la ventana, que tratan de hacer del espacio de su casa un espacio que no es. sí, Al contrario, trabajemos en el espacio que es en tu sí, casa. sí, Esa puerta que da ahí atrás, ¿no? ¿Qué pasa con la bañadera? ¿Qué te sí, pasa con la cama? En ese espacio. Pero porque las casas son esos, las casas son espacios con obstáculos, las casas son espacios que están hechos para ser habitados. Cuando uno quiere bailar, corre los muebles, digamos, ¿no? O los estudios son espacios abiertos, porque la idea de la danza es una abstracción, porque la idea de la sí, danza es algo que tiene que ver con un espacio irreal, que es un espacio vacío. mm, Las mujeres y los hombres no viven en espacios vacíos. Las mujeres y los hombres han vivido en cuevas, con fogatas, han vivido en chozas, han vivido en casas de adobe, han vivido en casas más precarias hasta llegar a la actualidad, digamos. Pero uno vive al cobijo sí, de un ámbito, de una casa. Entonces, la idea de la danza es justamente una idea que tiene que ver con desprenderse de esa naturalidad que significa la casa. mm, Pero yo lo que quería en este proyecto era justamente la danza claro, claro, mezclada con esa cotidianeidad, sí, ¿no? En sí, un lenguaje que por supuesto fuera interesante. Vi algunas cosas, los rusos hicieron algunas adaptaciones de cosas, los chicos del Bolshoi, no me acuerdo mucho. mm, Me parecieron de una ingenuidad aterradora. Pero bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con la dirección de todos sí, esos sí, proyectos. El proyecto de la ópera, seguramente lo habrás visto, que hicieron los bailarines del San Martín, el primer proyecto, que fue una inspiración de Andrea Cinetti sobre imágenes de René Magritte. Es un proyecto, un videíto hermoso. Lo que hicieron los bailarines de la Ópera de París es hermoso, además de ser unos bailarines absolutamente deslumbrantes. Pero también depende de las ideas que se bajen, depende también de la capacidad que tengan los bailarines y también, sobre todo, de la capacidad de imaginar y de la capacidad de crear y un poco de la capacidad de liberarse. Yo, mm, de las narrativas clásicas, digamos, como les pasó a estos chicos del Bolshoi, me parece, no me acuerdo, Mariinsky, no me acuerdo qué teatro es. No lo diga esto que no me gustó. ah, Pero bueno, no, fue bueno, así. son cosas que van surgiendo también en este contexto y uno va probando y, mejor o Exactamente. peor, ¿no? Porque Sí, es, o que te gusta más o que te gusta claro, menos, claro, es así. ¿no? ¿Te gusta más o que te gusta menos? Este, Sí, la cuestión es ahora yo, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde te imaginás, Alejandro, que puede ir la danza, ¿no? Imagínate una orilla donde llegue ese barco. ¿Cómo te gustaría que fuera? mira, para mí la danza siempre fue algo que tuvo que ver con el contacto con las personas y con la atracción por las personas. A mí siempre me gustaron mucho los bailarines y bailarinas. Me parece que son unos seres únicos, que son unos seres que tienen una especie de ingenuidad, por un lado, y que tienen una especie de deseo
un poco indefinido, de acercarse a algo que no existe, como los bailarines clásicos que luchan toda su vida por llegar a un cuerpo de manual, digamos, un cuerpo donde la línea del pie, la línea del brazo, la línea de la cabeza, etcétera, 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 está estipulada y hay algo que eso es lo correcto. O los bailarines contemporáneos, ¿no? Que tienen otros sueños, que tienen otras imaginaciones, que tienen otras asociaciones. O los bailarines folclóricos, que tienen esa vinculación extraordinaria con la música y con el espacio y con la energía. O los bailarines de tango, que tienen esa idea del encuentro y del embeleso y del abrazo. Y hay que pensar que esa gente, yo tuve una carrera muy breve como bailarín y no fui nunca un buen bailarín, pero los bailarines buenos, que dedican su vida entera a esto, porque luego estos bailarines son maestros, muchos de ellos, y siguen también trabajando con esto. Y a mí me parece que los bailarines son unos seres extraordinarios, que son absolutamente únicos y sorprendentes, y siempre me gustaron. Y te digo esto porque a lo que yo quisiera volver es a poder encontrarme con ellos, de verdad. Yo quisiera poder llegar a una costa donde yo pudiese mirar a los ojos a la bailarina que tengo enfrente y explicarle la idea de verdad, a los ojos, y explicarle al bailarín que tengo enfrente qué es lo que yo necesito que a él le pase de verdad en ese momento en el cuerpo y que lo entienda, y que lo entendamos juntos. Y que esa bailarina y que ese bailarín a lo mejor me digan, mira Alejandro, pero en realidad yo siento que esto que me pedís de la espalda no me pasa tanto por la espalda, a mí me pasa más por los hombros. Y yo por ahí le digo, sí, tenés razón, pasa más por ahí. Porque también la creación, lo coreográfico, la obra coreográfica, y perdón que utilice una palabra tan desvencijada y antigua como obra coreográfica, pero que para mí es vigente, tiene que ver con ese encuentro y tiene que ver con ese intercambio del que mira de afuera, que es el coreógrafo, que es el que está dirigiendo las operaciones, digamos, en ese espacio, y el que está haciendo las cosas adentro, que es el director, más otro que está ahí al costado, que es algún asistente que te dice, ¿viste lo que hizo aquel de allá atrás? ¿No? ¿Viste qué interesante lo que pasó allá atrás? Y luego también el asistente técnico que viene y que te dice, mirá que acá vos tenés la posibilidad de que le pongamos no sé qué, un piso, o que no le pongamos, o tenés la posibilidad de ponerlo más lejos. Entonces, la obra no es mía, la obra es el resultado de un encuentro. La obra sí tiene, el Pinocho es una idea mía, y la dirección va a ser mía, y la coreografía va a ser mía, pero la obra en la realidad es el resultado de un encuentro. Y yo creo que cada vez más la danza ha tratado de ser un encuentro entre las personas. Entonces, yo lo que quisiera es eso, Dulcinea. Yo lo que quisiera es que podamos volver a encontrarnos, podamos volver a estar cerca las personas, los bailarines con los coreógrafos, con los maestros, ni Sí. hablar de los actores, ni hablar de los actores. Pero la distancia, la virtualidad, a mí me deja un poco seco.
como te dije al comienzo, me deja un poco en un punto de lo que vi, lo que sucedió, es un poco inexistente. Pero yo, cuando voy a un teatro, y voy una hora antes al San Martín o al Colón, porque me voy al bar del Colón, y me tomo un café, y me cruzo con los técnicos, y me cruzo con los bailarines, y me cruzo con un director de orquesta, y yo voy con mis cuadernitos, y me encuentro con mi asistente, y eso es una fiesta. Sí, Y sí. yo tuve la enorme suerte de tener muchas fiestas en mi vida en ese sentido, de poder, de poder haber hecho muchas obras muy grandes y de haber estado en los teatros, de haber estado en los talleres, de haber estado en los bares, de haberme peleado con los directores, de haberme peleado con los técnicos, de haberme peleado con los bailarines y de haberlos amado también. Entonces, yo espero que podamos volver a eso. Y si no podemos volver a eso, yo no me imagino demasiado en el juego. Creo que quizá los más jóvenes estén un poco más capacitados para llegar a una costa donde las condiciones no sean las que yo estoy pidiendo. Me es muy difícil imaginar otras cosas. Hoy esta conversación que te decía a la mañana con el San Martín, yo decía, vayamos muy de a poco, no forcemos, porque yo la verdad no puedo pensar demasiado en esto. Sí. No puedo pensarlo demasiado ahora en estas condiciones donde yo tengo que ir a la verdulería y tengo que guardar 2 metros de distancia con la señora que está delante y con la que está atrás. Sí. Entonces, me es muy complicado para mí en mi cabeza pensar que voy a hacer una obra con bailarines y que esto y con cuando voy a la verdulería y tengo que guardar esa Claro, distancia. claro. ¿Entendés? Porque eso se me impone con una fuerza que no tiene el proyecto. Es eso, y te estoy hablando desde el centro de mi corazón y con el Sí, mayor de las sinceridades. Pero ahora lo inmediato, estas cuestiones de organizarse, de limpiar la casa, de estar tranquilo, tienen de ver en qué horario voy a salir para que haya menos gente, de atender a las personas amigas que a veces me llaman y me dicen no me siento bien y necesito bla, 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 bla. Esto está ocupando un espacio tan enorme en el cotidiano que es por ahora también muy difícil que me deje espacio para pensar en proyectos que siento que por ahora son un poco irreales. Yo quisiera, como te dije al comienzo, que las formas artísticas pudiesen volver, que pudiésemos ir a un recital, que pudiésemos ir nuevamente al Rojas a ver algo, que pudiésemos ir al San Martín o a cualquiera de estos teatros que hay por acá, por mi barrio, en el Abasto. sí, Pero también quisiera, fundamentalmente, que pudiésemos volver en otros términos, en una sociedad mejor, como te dije al comienzo, en una sociedad más solidaria, en una sociedad que pudiera pensar un poco más en el otro y un poco menos en cada proyectito y cada pequeña necesidad que tenemos todos. Yo creo que también los gestores culturales, por suerte tenemos un Ministerio de Cultura. sí, de Yo nuevo. creo que va a haber un gran trabajo para los gestores culturales, porque va a haber que pensar en muchas cosas y también va a haber que pensar
que no vamos a tener plata. También va a haber que pensar que la Universidad de Cuyo no va a tener plata, y tampoco va a tener plata Patricia Sabac dirigiendo el Ballet Contemporáneo de Tucumán, o la gente del Chaco, o la gente de Neuquén, o los teatros oficiales, que también van a tener mucho menos dinero. Entonces, frente a la ausencia del dinero, frente a la dificultad con las que seguramente nos vamos a encontrar todos, que va a ser esto, el resultado de una crisis económica que vamos a ver cómo se puede resolver, pero además el impacto de una economía muy difícil y que tiene que ver con la pandemia, con una economía muy complicada a nivel mundial. Entonces, creo que los gestores culturales van a tener que ver cómo hacemos el puchero de hoy con tan poquitas cosas que nos quedaron, porque vamos a tener que hacer el puchero con nada. Vamos a tener que ponerle una papa, una cebolla, 2 batatas, y algo que nos haya quedado en la heladera. Y con eso vamos a tener que armar el puchero. Y el puchero que nos quedó de hoy, lo vamos a tener que seguir comiendo mañana. Entonces, las producciones que se encaren van a tener que ser más solidarias. Y los teatros van a tener que estar más conectados. Y las redes no solamente van a tener que servir para que la gente se conecte, sino para ver cómo hacemos para que una producción del Teatro San Martín se pueda hacer en el ballet oficial de la provincia de Córdoba. ¿De qué manera esa producción, el vestuario, la escenografía, va a haber una red que pueda garantizar que las cosas se muevan? Por lo menos, mirá, por lo menos eso, los elementos técnicos. Sí. Yo siendo director del Ballet de Córdoba, armé un Pulcinella en Salta, porque la producción viajó, los trajes viajaron de Córdoba a Salta y luego volvieron. Y yo estaba viendo ayer cómo en los años 60 y 70 el Teatro Colón prestaba los vestuarios. Inclusive yo en Córdoba, que fue donde monté mi primera ópera, que fue La Traviata, en el año 2001, para la época de las Torres Gemelas, el Teatro Colón le prestó al Teatro del Libertador de Córdoba una producción, un vestuario fabuloso que tenía el Teatro Colón, de las primeras, era un vestuario muy antiguo, viejo, quiero decir, clásico, 1850, pero maravilloso, maravilloso. Sí, me parece muy... Yo creo que hay que volver a pensar en eso. Sí, sí. ¿Viste? ¿Cómo los teatros van a poder ser solidarios entre los teatros? ¿Cómo los artistas vamos a poder ser solidarios? Un poco la danza, no sé en otras disciplinas, pero cuando yo veo a tantos chicos y chicas jóvenes que están dando clase en Facebook porque sí, porque corren los muebles y dan una clase de clásico para el que quiera. Y eso es conmovedor. Eso es conmovedor. Que la gente empiece a hacer cosas pensando que el dinero ahora es una variable que está ocupando otro lugar. El otro día alguien me dijo, o sea, a mí no me alcanza la plata. Bueno, pero yo le dije, vos sos una persona de clase media, tenés ahorros. Es el momento para usar los ahorros. Sí. Es así. Y esto que te digo, de tanta gente que vi en Facebook, más o menos famosos,
mejores o peores maestros, tanta gente que dice, bueno, hoy vamos a hacer la gimnasia sentados en una silla, pensando en los tipos que tienen 70 años. Sí, Y nada, y algunos bailarines del Colón que agarran y dan clase gratis, y hay gente que da clase de tango, hay gente que cobra y hay gente que no cobra, pero digamos, la danza ha sido ejemplar, me parece, en este tiempo, en el sí, sentido de, nada, ser solidario con el otro. sí, Y sí, creo que esa va a ser, para mí, sería el mejor panorama, la mejor playa a la que me gustaría llegar, sería una playa donde todo el mundo, donde todos fuésemos un poquito más solidarios y donde todos pudiésemos pensar no solo en lo que yo siento, no solo en lo que yo necesito, sino también en lo que siente y en lo que necesita el otro. sí. La verdad que sí, bueno, Alejandro, te escuchaba y pensaba en lo que hablas sobre la solidaridad, la igualdad y la mirada federal, y pensaba en la danza también, como en este último tiempo, sobre todo el movimiento federal de danza ha empezado Ajá. a nuclear a nivel federal, ¿no? A todos y a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Importantísimo. Sí, entonces como eso es realmente importantísimo también para poder contar con una ley y con un instituto y que pueda haber un fomento y un apoyo a la actividad, sobre todo en un momento tan difícil económicamente y que el mundo Mirá, entero está empobreciéndose, ¿no? Necesita una solidaridad. hay Sí. una, hay un cambio. El otro día alguien me preguntaba, una estudiante de la Universidad de La Rioja, cómo era la realidad de la danza durante la dictadura, cómo era la realidad de la danza en los 90, etc. Era para una monografía. Y uno de los puntos que yo le decía era que para la danza independiente porteña, acá en Buenos Aires, la creación de Prodanza, que no me acuerdo bien qué año es, yo fui director de Prodanza, pero no me acuerdo. La creación de un instituto como es Prodanza, a través de una ley de fomento de la danza no oficial, marcó un poco un antes y un después para los grupos independientes, porque esto generó una gran ventaja para los artistas, una gran posibilidad, el hecho de recibir un subsidio. Mira, cuando yo era joven, mi primer espectáculo coreográfico fue propio, quiero decir. Fue el resultado de invertir mis ahorros y de trabajar con mis amigos en alguna que otra casa donde había algún espacio. Digo esto porque yo con esos ahorros tuve que alquilar un teatro, que hice 2 funciones en un teatro que ya no existe por 11, y por supuesto hacer algunas cuestiones con la producción. Pero esos ahorros, y perdí todo, por supuesto, perdí todo, no recuperé absolutamente nada. Gané mucho en términos de prestigio y de difusión, pero no en términos de dinero. Y esos ahorros, ¿sabés de dónde venían? Venían de mi salario como bailarín de Antonio Gasalla. Porque yo trabajé con Antonio una larga Mm, temporada en mm, el Teatro Estrella, donde él hacía un espectáculo donde habíamos 12 bailarines varones, 5 actrices, etcétera, etcétera. Y no era que ganábamos fortunas, pero teníamos un sueldo de sí. bailarín y lo tuvimos durante bastante tiempo, porque anduvo muy bien el espectáculo, inclusive se hicieron giras, etcétera. Y yo ahorré plata con eso, de mi salario ahorraba un poco de plata. Pero esos ahorros, todos mis ahorros, se fueron en esos 2 días de espectáculo. Quiero decir,
No había nada, no había nadie que a mí viniera y me dijera, a ver, presenta el proyecto, a ver, escribí, no Sí, existía eso. sí, Por eso te estoy hablando de Prodanza. sí, sí, Y esa situación donde los bailarines trabajan y generan cosas con sus ahorros, habitualmente en el interior se sigue dando de esa manera. mm, Son las personas que tienen un estudio y que tienen alumnos, entonces hacen una sí, muestra y alguna de esas maestras tiene algunas ideas coreográficas que le interesa, entonces en algún momento hacen un espectáculo donde, bueno, pero no hay una ayuda oficial. A lo claro. mejor lo que consiguen es el teatro, por ahí sí consiguen el teatro, con mucho esfuerzo, o con mucho esfuerzo. Te Mm, estoy hablando, por ejemplo, de Mendoza, te estoy hablando de Tucumán, te estoy hablando de ciudades, no de pueblitos, de sí, ciudades importantes, sí, sí, donde hay que conseguir el Teatro Independencia de Mendoza y donde se hacen dos funciones. La Fusari, las mellizas Fusari, toda su vida han trabajado así, pero no tienen una ayuda oficial. Entonces, volviendo a lo que decías vos, la idea de una ley nacional de danza, la idea de un instituto nacional de danza es importantísima, porque habría la posibilidad de ayudar, de gestionar y además de poner en funcionamiento esto que yo hablaba antes, las redes, la sí, comunicación sí, sí, entre lo que están haciendo los de Mendoza y los de San Juan, que están al sí, toque, sí, están ahí nomás, ¿viste? Es como decir, lo que está haciendo el Colón y lo que está haciendo el Teatro Argentino de La Plata. sí, Hay 60 kilómetros, no hay nada más que eso. Entonces, lo que van a tener que hacer los gestores culturales, lo que hay que tratar de garantizar a través de esta Ley Nacional de Danza, es que haya un funcionamiento racional también de las cosas. Porque es una irracionalidad que los teatros programen dos cosas casi en el mismo horario, casi al mismo tiempo, que Mendoza organice un festival de danza casi al mismo tiempo que lo está organizando Tucumán o que lo está organizando claro, San Juan. Entonces, eso debería estar coordinado de una sí, manera más racional para que los artistas y para que el pueblo pueda tener un acceso más fluido a la sí. cultura y al hacer de la danza. A mí me parece que es muy importante esta iniciativa de la ley federal y voy a apoyar a todo el mundo que lo esté llevando adelante. Bueno, gracias. Bueno, Alejandro, para redondear y acercarnos ya al final de esta entrevista, también sostener a través de la pantalla a veces es agotador, ¿no? Si bien la conversación es súper enriquecedora y estimulante, te voy a dejar que descanses y me gustaría antes de terminar alguna reflexión, algo más que quieras aportar de lo que dijiste para cerrar. Mira, ahora en este momento se me ocurre también que para los bailarines, para los coreógrafos, para los maestros, que estamos tan ocupados y preocupados por lo inmediato. Y con lo inmediato me refiero al cuerpo, al entrenamiento, al mantenimiento, a todo lo que antes veíamos que yo te decía que realmente me conmueve, que veo los chicos que están agarrados a una silla haciendo una barra de clásico o que han corrido los muebles y están haciendo una variación para jazz o para contemporáneo, que me parece que también es un momento para poder hacer otras cosas y para mantener la sensibilidad muy abierta. Hay mucha tontería dando vueltas
en las redes, en todos lados. Hay mucha tontería, de todo tipo, tontería más superficial y tontería más profunda. Y me parece que es el momento también de darle un poco de batalla a eso. Y la mejor batalla que se le puede dar es a través de la sensibilidad. Yo hoy subí al grupo de estudiantes del taller del San Martín el libro de Mary Bickman sobre la danza, un libro de 1930, central, pensamiento central, Mary Bickman, una antigüedad, pero hay que leerlo, hay que saber lo que la gente pensaba. Y también hay que leer a Alejandra Pizarnik, y también hay que ver buenas películas, y también hay que saber salir al balcón y ver ese malbón que estaba ayer creciendo, hoy está floreciendo. Y hay que empezar a tener un ojo y una sensibilidad diferente. Y hay que seguir buscando estímulos en la música, en la literatura, en el arte, en el encuentro, aunque sea virtual y dificultoso con el otro. Entonces, creo que es un buen momento. Si hay algo bueno en todo esto, es que nos da estos tiempos para ver otras cosas, que no son solamente yo lo inmediato y cómo tengo hoy el empeine, o cómo tengo la articulación, o cómo tengo la fluidez en la espalda. También otras cosas, también alimentarnos de otras cosas, además de la clase virtual que tomamos todos los días. Y sobre todo para los jóvenes. Yo le decía hasta hace 2 años a mis alumnos que cuando uno es chico, y chico quiero decir entre los 15 y los 20 y pico de años, uno es como una especie de gran esponja. Yo tuve la suerte en ese periodo de mi vida de estudiar en el conservatorio, que quedaba atrás del Teatro San Martín, y de hacer de la calle Corrientes casi mi templo. Entonces podía ir a ver películas de Fellini y de Godard y de los directores de ese momento, y podía ir al Teatro San Martín y ver obras de teatro, y podía ir al Colón y ver desde el Paraíso a Iris Scaccheri, como pude ver, o Alvin Nicolais, como pude ver. Y entonces, y pasar por una galería de arte y decir, ¿y esto qué es? A ver, voy a entrar. Ah, mira, una galería donde están mostrando fotografías de un señor que se llama Coppola. Y todo eso fueron mis maestros, todo eso a mí me formó. No solamente la danza, no solamente el tendu, no solamente la contracción en la clase de Graham. Hay todo un universo con lo cual los artistas nos formamos. Y creo que este momento es un momento para hacerlo, para estar abiertos, aún dentro de tu casa. Está la maravilla de Internet. Cualquier cosa que a uno se le ocurra, la pones y la encontrás. Y eso hay que usarlo. Pero, ojo, hay un enemigo muy fuerte dando vueltas alrededor, que es el egoísmo, que es la tontería, que es la desconfianza instalada en todos y para todo. Y sobre eso hay que estar atentos. Y creo que el arma que tenemos los artistas para combatirlo es la sensibilidad, es buscar otros planos, es buscar otras cosas que nos enriquezcan y que nos hagan mejores. Hermoso. Me emocionaste, pensé en las flores y en las plantas, y en ese fluir de la vida en la naturaleza, ¿no? Exactamente. Para crear también para el artista. Bueno, Alejandro, la verdad que un placer escucharte y navegar con tus pensamientos. Muchísimas gracias por la charla y por compartir tu mundo desde tu rincón también. Sí, de mi rinconcito. Bueno, para mí, yo también te agradezco, para mí no son experiencias habituales, y además porque no nos conocemos,
Pero también está bueno hablar con un desconocido, también está bueno hablar con alguien que no conoce, que uno no conoce, quiero decir, en este caso. Y, y eso también significa una apertura, y eso también significa algo bueno. Bueno, te agradezco mucho, te deseo mucho éxito en esta propuesta, en este Gracias. éxito que estás llevando adelante, porque estoy seguro que está andando bien. Y también aprovecho para mandarle un gran saludo a Dubati, que es una persona, un gran trabajador del teatro y de la danza. Bueno, mucha suerte y adelante. Gracias, muchas gracias Alejandro. Hasta luego.